Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Victoria Villarreal, experta en marketing, con más de 14 años trabajando en el sector del vino, y hoy estamos aquí para hablar sobre la viticultura heroica en España. La viticultura heroica, o también conocida como viticultura de montaña, se realiza en territorios de difícil acceso, con una orografía complicada que conlleva, en la mayoría de los casos, actividades de riesgo para el desarrollo de la actividad vitivinícola. Los viñedos de viticultura heroica son poco comunes. En Europa, solo un 5% de la viña responde a estas peculiaridades. Sin embargo, tiene importantes implicaciones sobre la economía, la sociedad, el medio ambiente y la cultura de muchas regiones donde se practica. Si algo nos caracteriza como país es nuestra riqueza y diversidad vitivinícola. En España también contamos con viñas en zonas de montaña que obligan a una viticultura auténticamente artesanal y, como veréis más adelante, cumple los parámetros para considerarse viticultura heroica. Uno de los mayores exponentes en esta práctica es la denominación de origen Ribeira Sacra, en Galicia, aunque también encontraremos ejemplos en la denominación de origen Priorat, en Cataluña, e incluso en Cangas, en el Principado de Asturias. Sí, como lo oís, en Asturias. Además de sidra, también se elaboran vinos de gran calidad. ¿La viticultura heroica es una práctica regulada? Así es, desde 1987 la viticultura heroica está regulada por la organización CERVIN, el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña, una organización que opera a nivel internacional y que se encarga de certificar las características propias de esta zona vitivinícola, así como destinar parte de su proyecto a investigación y difusión de la información de las zonas vinícolas heroicas. Es así como se crea la viticultura heroica, una marca colectiva a nivel europeo que aglutina todos los elaboradores asociados a los territorios europeos. ¿Qué requisitos hay que cumplir? 3 son las condiciones que deben reunir los territorios acogidos. Una pendiente superior al 30%, estar situados a una altitud superior a 500 metros sobre el nivel del mar y que los viñedos estén cultivados en terrazas o bancales. A su vez, deben de aunar características estructurales como ser viñedo de reducido tamaño, a veces fraccionado, compuestos por uvas autóctonas de pequeñas producciones y que el trabajo en el viñedo no esté mecanizado. Por supuesto, es importante que los viñedos se encuentren en zonas geográficas de elevado valor natural y paisajístico. Todas estas consideraciones también son aplicables a la viticultura que se realiza en pequeñas islas caracterizadas por dificultades estructurales y su aislamiento en un contexto estructural y socioeconómico. ¿Pero qué necesita exactamente una vid? Como todas las plantas, la vid necesita ciertos elementos para crecer y desarrollarse bien. La vid tiene que tomar todo lo que necesita del suelo, que es donde están sus raíces, y del aire, que es donde están las hojas. 5 son los elementos que necesita una vid: calor, luz solar, agua, dióxido de carbono y nutrientes. El sol proporciona el calor y la luz solar. Sin suficiente calor, la vid no puede crecer. Este es el motivo por el cual la vid permanece en reposo vegetativo en el invierno. La luz del sol permite que la vid combine gas de dióxido de carbono, que es absorbido por las hojas, a través de las raíces absorbe el agua y así producir azúcares. A este proceso se le conoce como fotosíntesis. La vid usa esos azúcares para impulsar su crecimiento y madurar las uvas. Para desarrollar pámpanos, hojas y raíces fuertes, la vid también necesita pequeñas cantidades de nutrientes que absorbe mediante las raíces. Pero además debemos tener en cuenta ciertas influencias medioambientales que afectan al desarrollo de la vid y la maduración de las uvas. Un ejemplo de ello es la latitud. Es el factor más importante que influye en el clima de una región vinícola. Cuanto más cerca esté del Ecuador, más calurosa será la región. La mayoría de las viñas se encuentran entre las latitudes 30 y 50 al norte y al sur del Ecuador. Otros factores que pueden afectar al clima de una región o viña en particular es la altitud. La temperatura disminuye con la altitud. Una viña que se encuentra a una altitud mayor siempre tendrá un clima más fresco que una viña situada en la misma latitud. Recordemos que este es uno de los requisitos que exige la viticultura heroica, que las viñas estén a más de 500 metros de altitud. Es más, los viñedos en altura están siendo una de las estrategias de adaptación al cambio climático. El hecho de elevar las viñas sobre el nivel del mar consiguen que por cada 100 metros de altitud descienda casi 1 grado la temperatura. Además, hay una clara apuesta por variedades de uvas autóctonas que son más resistentes a las altas temperaturas. Y es que el impacto climático puede repercutir directamente en cómo concebimos el viñedo a día de hoy. No solo eso, puede afectar a la calidad de nuestros vinos, algo que se traduciría básicamente en vinos con una mayor graduación alcohólica y una menor acidez. Otro factor a tener en cuenta es la ubicación del viñedo y su localización.
En el caso que haya montañas cerca, estas pueden actuar como barrera protegiendo los viñedos de las nubes, la lluvia y los vientos fríos. Por otro lado, la pendiente y la orientación del viñedo también son claves para que reciban más calor y luz. Recordemos que cuanto más lejos del ecuador está el viñedo, menor será el aporte. Sin embargo, si la viña se establece una pendiente orientada hacia el ecuador, conseguirá recibir el calor y la luz necesarios. ¿Qué ejemplos de viticultura heroica tenemos en España? Como hemos comentado, la denominación de origen protegida de Ribeira Sacra, en Galicia, junto al Priorat en Cataluña, Vinos de Cangas en el Principado de Asturias, son las tres únicas zonas que cuentan con bodegas cuyas elaboraciones se pueden comercializar con el logotipo de la marca Viticultura Heroica. Pero lo cierto es que existen otras tantas zonas que muestran tintes heroicos, como son los viñedos de la Sarquía en la provincia de Málaga o en la Alpujarra, la Sierra de Contraviesa en Granada. Cuentan con viñedos localizados en espacios de gran altitud, donde el territorio de viñedo en ocasiones es centenario y cuenta con fuertes pendientes y difícil acceso. Las condiciones orográficas, en todo caso, convierten el trabajo en la viña en una auténtica actividad de riesgo. Desde las tareas de manutención de la viña, su plantación, hasta la vendimia son ya de por sí complejas. Y a eso se le suma las dificultades que supone trabajar de manera manual sobre una escarpada pendiente. Y es que en esta zona es imposible la mecanización. La mayoría de los viñedos están dispuestos en diferentes terrazas o bancales, construidos para sortear esa pendiente. En otros, como los del Priorat en Cataluña, el viñedo está en laderas de gran pendiente y cuenta con unos suelos de pizarra, que son piedras planas entre las que crecen las raíces de la viña. Todas con algo en común, son zonas de difícil acceso, en la que en muchos casos están en pendientes del río, y la única manera que tienen los vendimiadores de llegar a los viñedos es en barca o haciendo rappel por un arnés hasta llegar a los bancales. Ribeira Sacra, el sabor de un paisaje. Sin duda, con cualquiera que hables de viticultura heroica, lo primero que os vendrá a la mente será el impresionante paisaje de la Ribeira Sacra, uno de los secretos mejor guardados de la Galicia interior. Entre las provincias de Orense y Lugo, es un territorio agreste, bañado por dos ríos, el Sil y el Miño, en el que destaca el Cañón del Sil, una brecha de hasta 500 metros de profundidad con laderas elevadas de paredes graníticas casi verticales, repletas de viñedo que constituyen una de sus señas de identidad. Por ello, y para salvar la pendiente del terreno, que puede llegar al 100%, los viñedos se distribuyen en terrazas o bancales, espacios que, como comentamos anteriormente, impiden la mecanización. Lo que sí podremos ver en estas zonas son carriles puntuales en algunas viñas que les ayudan a trasladar las cajas en vendimia, pero el resto del trabajo se hace de manera manual. La denominación de origen de la Ribeira Sacra fue constituida en 1996 y se distribuye en 5 subzonas: Amandi, Chantada, Quiroga-Vivei, Ribeiras del Miño y la subzona de Ribeiras del Sil. Hoy día el vino es uno de los principales motores económicos de la zona e impulsor definitivo de la Ribeira Sacra como destino turístico. La denominación de origen calificada Priorato es otra de las denominaciones de origen que desde el 2013 cuenta con regiones vitivinícolas que practican la viticultura heroica. Es un referente en vinos con una filosofía de mínima intervención capaz de captar y reflejar su evolución a través del tiempo. Su origen se remonta del siglo XII, cuando los monjes de la Cartuja de Escaladei impulsaron y expandieron el cultivo de la vid. La denominación de origen Priorat es la única denominación de origen calificada en Cataluña y una de las dos únicas con esta distinción en España, junto a la denominación de origen calificada Rioja. Para ello debe cumplir estrictos requisitos de trazabilidad en cuanto a parcelas, uva, transporte, elaboración, crianza y de calidad en control organoléptico y analítico. Situado en la provincia de Tarragona, cuenta con una situación excepcional y unas características muy diferentes a cualquier otra denominación de origen. Su origen volcánico aporta una base llamada licorella, que está compuesta de un suelo pizarroso que logra crear viñedos muy diferentes. En esta zona también hay grandes pendientes donde predominan los viñedos en terrazas, situándolos a una altitud que oscila entre los 100 y los 700 metros de nivel del mar. Estas diferencias de altitud, así como las orientaciones, van a marcar diferentes momentos de maduración fenólica para una misma fecha. Por eso se alargan las fechas de vendimia desde septiembre hasta principios de noviembre según la zona. Cuentan con terrenos abruptos, empinados y el estrés hídrico al que se somete su viña da lugar a producciones muy bajas pero densas y concentradas. La denominación de origen Priorat se estableció en 1932, aunque no fue hasta finales de la década de los 80 cuando la denominación vivió una nueva era de resurgimiento y posterior esplendor. Actualmente cuenta con 12 zonas de producción vinícola, 12 villas con distintas variables geográficas, climáticas, históricas y económicas que las hacen únicas. Estas son Bellmunt de Priorat, Gratallops, El Lloar,
la Morera de Montsant, Porrera, Poboleda, Escaladei, Torroja del Priorat, la Vilella Alta, la Vilella Baixa y las zonas de Massós de Falset y la Solanès del Molar. En su conjunto son vinos potentes, de carácter mineral, propios del suelo licorella. Es cierto que cuando hablamos del Priorat es habitual pensar en vinos tintos, pero dentro del reglamento de la denominación de origen se pueden elaborar otros tipos de vinos: blancos, rosados, vinos de licor y vinos de uva sobremadurada. En definitiva, esta denominación de origen cuenta con un valor excepcional por muchas razones, entre ellas su impresionante paisaje, su larga tradición vinícola, su singular orografía y el carácter marcado de sus vinos. Vinos de calidad de Cangas, Asturias. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Asturias. En la zona de producción de vinos de calidad de Cangas, el paisaje es abrupto, montañoso, y en sus laderas se asientan los viñedos en pronunciadas pendientes que hacen que su mantenimiento y cultivo sea dificilísimo. Visitar la zona es remontarse al pasado: bosques, viñedos centenarios, oficios tradicionales. La tradición enológica asturiana se remonta al siglo IX, pero tras diferentes circunstancias, entre ellas el abandono del viñedo tras la filoxera y el resurgir de la minería, hicieron que en muchos casos acabara desapareciendo. Fue en los años 90 cuando se funda la Asociación de Productores y Elaboradores del Vino de Cangas, que pretende detener la desaparición de viñedos e incentivar nuevas plantaciones, ofreciendo formación a los viticultores de la zona. En el 2014 se aprueba la denominación de origen protegida Cangas. El viñedo se concentra en la parte más occidental de la región, en los valles de los ríos Navia y Narcea. Rodeados de barreras montañosas, principalmente en la cordillera Cantábrica, disfrutan de un microclima que les supone más horas de sol y menos lluvia que en el resto de Asturias. Sus viñedos en zonas de montaña, con una altitud que supera los 500 metros sobre el nivel del mar, se sitúan en pequeñas terrazas para sortear las pronunciadas pendientes. Una orografía que por supuesto no permite la mecanización. Hablamos de minifundios de viticultura heroica. Si aún no conocen los vinos de Cangas, os animamos a probarlos. Descubriréis vinos frescos, con buena acidez, salinos y no excesivos de grado. Vinos de carácter atlántico. Las Islas Canarias. No podemos olvidarnos de las Islas Canarias, que cumplen con los 4 criterios definidos por Cervin para distinguir una viticultura heroica. Sin duda, las islas ofrecen uno de los paisajes más impresionantes del mundo y a su vez permiten en condiciones medioambientales únicas que se cultiven viñedos. En la actualidad, toda la viticultura que se da en las 7 islas es considerada heroica. Canarias cuenta con viñedos situados hasta los 1.700 metros de altitud sobre el nivel del mar y en pendientes superior al 30% o en terrazas, que se caracterizan también por la presencia de variedades de uvas autóctonas de pie franco, ya que esta zona se vio libre de la plaga de la filoxera. Se trata de territorios únicos, algunos de los cuales han sido declarados por la UNESCO Reserva de la Biosfera y han originado un gran valor desde el punto de vista paisajístico y orográfico. Tanto es así que cada vez son más los turistas que vienen atraídos, más allá del entorno y su clima, por la calidad de los vinos que allí se elaboran. Canarias cuenta con 10 denominaciones de origen, 5 de ellas situadas en Tenerife: Abona, La Orotava, Tacoronte-Acentejo, Valle del Guimar, Eicodentaute y Sora. Y con el título de cada isla, una en Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, La Palma y Lanzarote. Una de las claves potencial vitivinícola de las islas es su particular sistema de plantación a través de bancales. En la isla de La Gomera a este tipo de cultivo se le conoce como paredones, y lo que permite es aprovechar el terreno a pesar de las escarpadas pendientes y por tanto garantizar la supervivencia de la biodiversidad y singularidad de estos viñedos. Por último, queremos resaltar uno de los mayores retos a los que se enfrentan las Islas Canarias desde el punto de vista vinícola: el relevo generacional. Viticultores, bodegueros, enólogos buscan consolidar equipos de trabajo que aseguran la persistencia de su viticultura, reducir los efectos del cambio climático y que se reconozca su historia y su valor vinícola. Hasta aquí nuestro recorrido vinícola por las islas. Solo nos queda recomendaros que probéis la diversidad que ofrecen los vinos canarios, que sin duda destacan por su mineralidad volcánica y por la gran variedad de uvas autóctonas exclusivas de la isla. Espero que os haya gustado este curso de la viticultura heroica en España de nuestra Escuela de Vino. Desde la Interprofesional del Vino de España queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo del vino. Si te apetece ir más allá y sientes curiosidad por aprender más cosas acerca del vino y de la gran variedad de vinos que tenemos en España, te animamos a que veas otros contenidos que podrás encontrar en nuestra Escuela de Vino. Y no olvides, lo más importante, el vino tan solo tienes que disfrutarlo. No importa la razón, no importa el momento, lo único que importa es compartirlo con quien tú quieras y hacer de esos encuentros y esa compañía algo único. Tómate las cosas con vino.